Romanos capítulo 8. Bueno, eso, qué rico verlos por acá. Vamos a deleitarnos en la palabra, vamos a profundizar en ella, vamos a ver lo que el Señor tiene por aquí. Ahí, puedes ubicarte por ahí, Lara. Toma esa Biblia la puedes tomar y ponerla acá adelantico. Colócasela ahí delante de Juan David, eso. Bueno, vamos con nuestras Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Está siendo un día muy chévere hoy, delicioso. Gloria al Señor por la lluvia. Y si tienes tu Biblia ahí, entonces vamos a leer Romanos 8 y vamos a estar tomando algunos versos para estudiarlos esta mañana. Entonces acompáñenme a Romanos 8 y si quieren leemos desde el verso 1 hasta el 11. Vamos a ver hasta el verso 11. Ya vimos algunos versos de Romanos 8, pero vamos otra vez a entrar en contexto porque hace más de 20 días no veíamos Romanos. Dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, queremos agradecerte, bendecirte por el privilegio tan grande de poder tener una Biblia en nuestras manos, de poder leerla, de poder estudiarla, Señor. Hay lugares donde eso no es posible, hay lugares donde la gente tiene que esconderse, donde tienen que pasarse tan siquiera una hoja de la Escritura simplemente porque es prohibido leer la Biblia, porque es prohibido hablar de ti, Señor. Y ese privilegio que tenemos, Señor, que no nos haga vivir una vida cómoda, relajada, Señor, sino que por el contrario nos permita valorar el privilegio tan grande que nos has dado. Te amamos, te bendecimos y pedimos que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 8, versos 1 al 11, ¿sí? Hemos visto hasta la última vez que hablamos, vimos acerca de la vida en el Espíritu y dijimos que la vida en el Espíritu realmente es algo práctico, pero Pablo también presenta la vida en la carne, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice los que piensan en la carne, los que se ocupan en la carne, y él dice los que piensan en el Espíritu, los que se ocupan en el Espíritu. Por así decirlo, hay dos clases de personas y unos son los espirituales, ¿sí? Los que hemos nacido de nuevo, y otros son los que no han nacido de nuevo, los que andan en la carne, los que piensan en las cosas de la carne, los que se ocupan de la carne. Unos tienen un beneficio y otros tienen un final muy triste, que es lo que Pablo nos va a decir allí.
Entonces lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta mañana es que andar en la carne no es una opción para nosotros, no es algo que nosotros debamos hacer, porque ahora nosotros tenemos nuestra nueva naturaleza, ¿sí? No es como si alguna persona, ustedes saben que nuestra cultura está es muy usual el que un carro ande con dos tipos de combustible, ¿sí o no? ¿Sí? Por economía se usa el gas natural y entonces cuando se le acaba el gas natural, pues simplemente se hunde un switch y ya inmediatamente el carro queda a gasolina, ¿sí? Nosotros tenemos dos naturalezas también, la naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán y tenemos otra naturaleza, que es la naturaleza que hemos heredado de Cristo Jesús, que así como por Adán entró la muerte, por Cristo Jesús entró la vida, es lo que Pablo está diciendo. Y entonces está diciendo, ¿por qué el cristiano va a andar en la carne si era la naturaleza de la cual fue rescatado? Fue la naturaleza de la cual Cristo lo libró. Entonces, vamos a ver las características. La semana pasada o cuando vimos Romanos 8, vimos las características del que vive en el Espíritu. El que vive en el Espíritu es una persona que anda en el Espíritu, es una persona que piensa en las cosas del Espíritu y también vimos que es una persona que se ocupa en el Espíritu. Vamos a ver las características de las personas que viven su carne, ¿sí? También andan en su carne y acompáñenme a leer el verso 4. Dice aquí, es guiado por su naturaleza, aquí en el verso 4 de Romanos 8, tenemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está hablando de la justicia de Cristo Jesús cumpliéndose en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Él está diciendo, los creyentes no andamos conforme a la carne, pero hay personas que andan conforme a la carne y son aquellos que viven en la carne. ¿Qué es lo que hace o quiénes son los que andan conforme a la carne? Son aquellos que están siendo guiados por su naturaleza de pecado. Nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestra naturaleza de pecado. Esa naturaleza está allí, pero no debe de gobernar nuestra vida. Los que andan en la carne o los que viven según la carne, andan en la carne como primera característica. ¿Y qué significa andar en la carne? Miren lo que dice Gálatas 5:19. Eso es lo que significa andar en la carne. Gálatas 5:19 al 21. Dice lo siguiente, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren que habla al principio en el verso 1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque andamos en el Espíritu, pero los que viven según la carne, para ellos hay condenación. Y Pablo dice aquí que no heredarán el reino de Dios los que practican tales